¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la mañanera del día de hoy, viernes. Buenos días, Presidenta. Muy bien, feliz viernes. Adelante. Bueno, ya están con nosotros. Siéntense, por favor. Está Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, que nos va a hacer una explicación del precio de las gasolinas. Está también el maestro Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Ellos nos van a hablar de los foros del Plan Nacional de Desarrollo. Y está Bulmaro Juárez para cerrar con Suave Patria. Bueno, antes de iniciar las presentaciones, quiero platicarles de cuando conocí a Edgar y a Jesús. Nos conocimos en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. De hecho, a Jesús lo conozco desde antes, ¿verdad? Él era estudiante de CCH Naucalpan, ¿no? Y ya su servidora, que tenía un poquito más de años, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Edgar, estudiante de la Facultad de Economía, también jovencito. Entonces los tres nos conocimos en aquel movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. Para todas y todos los jóvenes y los no tan jóvenes que no conocen de este movimiento, en 1986 el entonces rector Carpizo hizo una modificación a los estatutos de la UNAM y planteó que hubiera cuotas de inscripción de colegiaturas, exámenes departamentales iguales independientemente de la carrera. Acababa con el pase automático de las preparatorias y CCHs de la UNAM a las licenciaturas, y varios temas. Entonces se organizó un movimiento estudiantil en aquella época. Se hicieron primero algunos mítines, eventos, asambleas en las facultades, en las prepas, en los SHs, en contra de esta reforma que además la habían pasado en el Consejo Universitario. Le decían por obvia resolución, o sea, en vacaciones pasaron la reforma. Y nos organizamos como estudiantes porque estábamos en contra, principalmente de que hubiera colegiaturas y inscripciones en la UNAM. En aquella época decían las autoridades universitarias, y por cierto, muchos de los intelectuales que el presidente le llamaba orgánicos, pegados al rector Carpizo, muchos otros profesores de la UNAM, asesores del movimiento estudiantil. Entonces el movimiento se organizó y nombramos representantes en cada facultad, en cada escuela, e hicimos un consejo de los representantes, el Consejo Estudiantil Universitario. Jesús era representante del CCH Naucalpan. Ya de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos conocimos cuando iba en el CCH Naucalpan, pero ya era de la Facultad de Ciencias Políticas. Y Edgar de la Facultad de Economía. Entonces hicimos este consejo estudiantil y lo primero que pedimos fue un diálogo público con la autoridad universitaria, porque en los medios de comunicación y demás pues había una ofensiva en contra de los estudiantes. Se pidió el diálogo público y que se transmitiera por Radio UNAM. Entonces, muy soberbia la autoridad universitaria de entonces y todos los profesores que apoyaban pensaban que iban a ganar el debate.
¿Y cuál fue su sorpresa? Que los estudiantes ganamos el debate, las y los estudiantes, con un argumento central: la educación no es una mercancía por la que se deba pagar, sobre todo cuando es pública, o cuando es particular, pues tiene otra orientación, y está bien que haya educación particular, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación pública de calidad, gratuita, laica, como establece el artículo 3º constitucional. Entonces decíamos, la educación no es una mercancía ni un privilegio para el que la pueda pagar. La educación es un derecho establecido en el 3º constitucional. Y con ese argumento ganamos el debate público, llevamos a huelga a la UNAM por 2 semanas, hasta que la autoridad tuvo que echar para atrás las reformas. Se llenó el Zócalo con estudiantes ya no solo de la UNAM, sino del Politécnico, de la UAM. Les estoy hablando del 86-87. Entonces, pues me da mucho gusto, porque yo conocí a Jesús antes que el presidente López Obrador. Entonces me da mucho gusto que sea el coordinador de asesores, porque además de todo es un hombre pues muy culto, conocedor de la historia de México y que tiene muy fundados los principios de nuestro movimiento. Y bueno, Edgar pues hoy es el subsecretario del ramo de la HHH, Facultad de Economía de la UNAM. Y Iván nos conocimos después porque es más joven, aunque no parece, no es cierto. Es mucho más joven. Iván estuvo conmigo con Iván nos conocimos en el 2006, cuando yo salí del gobierno de la ciudad, que era secretaria de Medio Ambiente, y el presidente López Obrador era jefe de gobierno. No, ya no era jefe de gobierno, ya había salido a la campaña, por ahí cuando estuvo la campaña esta tremenda de López Obrador, un peligro para México. Ya había yo terminado de construir, de coordinar la construcción, porque yo no los construí obviamente, la coordinación de la construcción de los segundos pisos, que era mi última tarea en el gobierno de la ciudad, y salí del gobierno a apoyar al presidente como vocera en los medios de comunicación. Entonces pues no había redes sociales ni como ahora, era pues prácticamente todo eran los medios masivos. Y el que me entrenó, hubo 2 personas que me entrenaron para salir en los medios: Iván Escalante y Rosa Isela Rodríguez, para que vean que pues tenemos muchos años de conocernos y estar en este gran movimiento de transformación del país. Bueno, Iván, adelante. Muchas gracias, Presidenta, un honor. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a informar sobre la evolución del precio de la gasolina regular desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el día de ayer, 2 de enero. Actualmente el precio promedio de la gasolina regular se encuentra entre los 23 pesos con 50 centavos y los 24 pesos. Esta gráfica que les presentamos da cuenta de la evolución del precio constante, es decir, poniendo cómo va a ser el precio al día de hoy sin considerar la inflación. A partir de ello, nos lleva a establecer que durante el sexenio de Felipe Calderón, el precio promedio de la gasolina empezó en 14.75 pesos y finalizó en 18.10. Lo que significó un incremento del 22.9%. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, inició en 18 pesos con 25 centavos y finalizó en 26 pesos con 1 centavo. Y en este periodo fue cuando se dieron los famosos gasolinazos que afectaron tanto a las familias mexicanas. En estos 6 años, el incremento representó
representó 42.8%. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su promesa de no incrementar en términos reales el precio de la gasolina, pasó de 25.48 a 24.15, lo que significa una reducción del 5.2%. Y en los 3 meses de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, al iniciar su sexenio, el litro de la gasolina se encontraba en 23 pesos con 95 centavos y al 2 de enero está en 23,85, lo que indica que tuvo una disminución del 0.4%, cumpliendo también su promesa de no incrementar el precio de la gasolina. Aquí un mensaje a todos y todas las y los panistas que aseguran que el grupo parlamentario de Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos, les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. En esta gráfica, que es muy clara, se nota que los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios prianistas. Ahora bien, en la siguiente diapositiva se puede ver que los precios de las gasolinas se han mantenido por debajo de la inflación acumulada prácticamente desde octubre de 2019. Y por cierto, el comportamiento del precio del diésel en términos reales también ha disminuido en un 11.03% durante los sexenios del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que en el de Calderón se incrementó en un 57.6% y en el de Peña 40.3%. En la siguiente lámina se muestra el precio promedio de la gasolina en distintos países del mundo, destacando que nuestro combustible está por debajo del precio de países como Sudáfrica, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Suiza. Informarle, Presidenta, a usted, al pueblo de México y a los medios de comunicación que a partir de la siguiente semana no solo vamos a estar poniéndole taches en las conferencias de prensa a las gasolineras que se pasan de listas con sus precios, sino que iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina. Aquí les mostramos un ejemplo de algunas gasolineras que están en este supuesto. La gasolinera Petro-Seven, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, le gana a cada litro de gasolina 4 pesos con 97 centavos. Y la gasolinera Móvil en Monterrey, también en Nuevo León, le gana 4 pesos con 75 a cada litro que vende. Vamos a estar revisando constantemente, siguiendo su instrucción, Presidenta, los precios de las gasolinas y denunciando a las empresas que se vuelan la barda. Muy buenos días a todas y a todos, con permiso, Presidenta. Ponle la primera. Esta gráfica lo que muestra es el precio de la gasolina, se llama a pesos constantes. ¿Qué quiere decir? Se descuenta la inflación. O sea, si tomamos en cuenta la inflación cada año, entonces habría una elevación del precio. Pero si consideramos lo que significaría el precio a los pesos, en este caso, del 2025, ¿cuánto valdría la gasolina en el 2018, en diciembre del 2018, si consideramos los pesos del 2025? Eso quiere decir los precios constantes.
Entonces, si lo consideramos así, lo que vemos es que con estos pesos del 2025, la gasolina en la época del cierre de Peña Nieto estaba a 26 pesos, de pesos del 2025, considerando el porcentaje de la inflación. Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales, la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Entonces, el precio de la gasolina, que lo vamos a seguir viendo en el quién es quién en los precios de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván, debería estar entre 23 y 24 pesos. Es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver con los impuestos. Sobre ese margen vamos a estar. Pero hay gasolineras, que fue lo que yo mencioné el lunes pasado, que lo están vendiendo a 28 pesos. La Magna, estamos hablando de la gasolina Magna. O le están vendiendo a 29, 26, que ya no es justificable. Entonces, primero, para que sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina. Bueno, esto es sobre este tema. Ahora sí, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién empieza, Edgar? Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Pues como la Presidenta hacía la crónica, ella ha sido nuestra líder desde que yo tenía 19 años. Ya me estoy echando de cabeza. Y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo. Si me permite, Presidenta, un poco de contexto que nos va a comunicar, es una trama que comunica la introducción de la señora Presidenta con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo surge a partir de la Ley de Planeación promulgada en 1983. ¿Qué pasa en 1983? México está básicamente quebrado, ¿no? Había caído en moratoria su deuda externa en 1982, ¿no? Y el único que le prestaba eran los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Y para ello se tuvo que firmar una carta de intención, ¿no? Una carta de intención donde México se obligaba a portarse bien en términos financieros, y dentro de esa carta de intención existía el compromiso de liberalizar y de flexibilizar precios en la economía, los precios de las mercancías y los servicios. Y dentro de esas mercancías y precios que nos comprometimos como país a liberalizar estaba la educación, ¿no? Y dijeron, pues la educación es una mercancía más, vamos a subirle el precio, vamos a liberalizar el precio de la educación, ¿no? Hasta que llegaron con las cuotas de la Universidad Nacional en el 86, ¿no? Entonces, dentro de esa esquema de un país en una situación financieramente muy comprometida, es donde se da la promulgación de la Ley de Planeación, es donde se da el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en la Universidad Nacional y en otras universidades públicas, y digamos empieza un proceso de transformación que nos tiene por acá, ¿no?
En este sentido, la instrucción de la presidenta fue coordinarnos a la Secretaría de Hacienda con la coordinación de asesores de Jesús. Es un trabajo conjunto para llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo. Si nos permiten, ¿en qué consiste? Y bueno, quizá al compañero de la guillotina le va a gustar la idea. Es subvertir la ley de planeación y convertir el ejercicio del Plan Nacional de Desarrollo en un ejercicio democrático, ¿no? La idea es planeamos juntos, ¿no? ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es la guía del gobierno mexicano donde se definen las prioridades en materia económica, social y política durante el sexenio, ¿no? No nada más las económicas, también las sociales y políticas. La idea es bajar a presupuesto los compromisos del gobierno, de la administración, mediante la participación de toda la población en general. Organizaciones obreras, campesinas, la sociedad civil, pueblos originarios, instituciones académicas, organismos empresariales, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad. ¿Cómo bajamos estas consultas, esta participación de la sociedad a los ejes presupuestales? Mediante dos metodologías. La primera es unos ejes generales. Si ponemos la siguiente, por favor. Tenemos estos 4 ejes generales en donde estamos aterrizando, y aquí el documento semilla del Plan Nacional de Desarrollo son los 100 compromisos de la presidenta a través de las 14 repúblicas en donde están contenidas estos 100 compromisos. Estas 14 repúblicas van a estar acomodados en estos 4 ejes generales. El primero es gobernanza con justicia y participación ciudadana, integradas por 2 de las repúblicas. El siguiente eje, desarrollo con bienestar y humanismo, que integra a 5 de las repúblicas contenidas en los documentos de los 100 puntos. El tercer eje general es la economía moral y trabajo, con 3 de las repúblicas. Y finalmente, desarrollo sustentable, que integra 3 repúblicas. Entonces tenemos 4 ejes generales, los cuales van a estar atravesados por 3 ejes transversales, que son los de la siguiente diapositiva, por favor. Igualdad sustantiva y derecho a las mujeres, que es la que incluye la última de las repúblicas. Innovación pública para el desarrollo tecnológico, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a partir de la reforma constitucional. Estos 3 ejes son transversales, van a ser comunes a los 4 ejes generales, y ahí vamos a plantear no nada más los 100 puntos que recogen el planteamiento de la presidenta a partir de su recorrido por el país, sino que a través de los foros, y le dejo la palabra a Jesús, vamos a pedir, a incentivar, a animar la participación de la sociedad y de todos los grupos activos para que enriquezcan el documento y configurar el Plan Nacional de Desarrollo, que acabará aterrizado en ejes y partidas presupuestales. Le dejo la palabra a Jesús, con su permiso, presidenta. Con permiso, presidenta, un saludo, un buen día. Es un honor estar aquí en la Mañana del Pueblo. Bueno, como bien explicaba Edgar, subsecretario de Hacienda, pues el Plan Nacional de Desarrollo surge como un mandato constitucional, originariamente promovido por lo que nos explica hoy, presentando la carta de intención, que se las vamos a compartir, como los gobiernos neoliberales, su planeación no era con el pueblo de México, no era en el Congreso, era con los organismos financieros internacionales. En esa carta de intención establece el gobierno de México en el 83 que todos los planes, todas las propuestas, toda su política pública iba a ser consultada con los organismos financieros para ser aprobada. Ahora ya no es así. Ahora, bueno, de acuerdo al artículo 26 constitucional,
la planeación del gobierno debe ser democrática, como bien explicaba Edgar, con la participación de todos los sectores, el sector privado, el sector social, el sector público, obreros, campesinos, indígenas, hombres, personas del norte, personas del sur, gente urbana, gente rural. La idea es que participe toda la población. Hay que considerar que el artículo 26 está dentro de en el capitulado de la Constitución, en lo que son los derechos humanos. Entonces, está considerada la participación democrática de planeación como un derecho del pueblo, como un derecho de los ciudadanos. Por eso es tan importante la convocatoria a este Plan Nacional de Desarrollo, porque se trata de completar la otra fase de la transformación. Se ha transformado las instituciones, se ha transformado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora vamos a la transformación del Poder Judicial. Pero necesitamos la otra parte, el otro pilar de la transformación, que es la participación de la sociedad. Entonces, es por eso importante esta convocatoria, en la que pues la planeación democrática, siendo un derecho, ahora se abre la posibilidad, como está normado por los tiempos de la ley, de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo hay que entregarlo a finales de febrero. Bien explicaba Edgar que una parte es, digamos, toda la parte del presupuesto, los planes, digamos, a largo plazo, de todo lo que, las obras de infraestructura, en fin, todo lo que es la planeación. Pero por el otro lado, pues la participación, y como tenemos poco tiempo, los foros pues van a ser en las primeras 2 semanas de enero, para permitir la participación, pero al mismo tiempo tener tiempo de integrar el documento de manera adecuada con todo lo que técnicamente se requiere, presupuestos, indicadores de desempeño, indicadores de resultados, de tal manera que pueda ser tangible al final, poder evaluar si se cumplió la palabra, si lo que se estaba planeando se pudo alcanzar, y tanto para la propia administración pública, el Estado, que por Constitución debe tener la rectoría de la economía y del país, y la sociedad como para que califique, evalúe y tome sus propias conclusiones. Ese Plan Nacional de Desarrollo, si puede pasar a la siguiente, por favor, la que sigue. Solo para entender el marco de este Plan Nacional de Desarrollo, que se va de 2025 al 2030, pues tiene varios componentes. Uno, tenemos que pensar que es la continuación de la transformación iniciada en el 2018. Entonces tiene que mantener el rumbo del cambio en favor del pueblo de México, y por eso un elemento central son los principios en los que está basada esta transformación: la prosperidad compartida, que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, que los y las gobernantes deben ser honrados y buenos, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que está prohibido prohibir, el desarrollo y el bienestar con cuidado del medio ambiente, que debe haber una igualdad sustantiva de género, pero también cultural y social. México es un país soberano, independiente y democrático. La política se hace con amor y no con odio, que ese es un elemento cultural central de esa transformación, que es una transformación pacífica, es una transformación legal, es una transformación de las ideas, pero también de los comportamientos y las prácticas. Entonces, este cambio implica al gobierno, pero también a la sociedad. Y bueno, pues por último, como elemento central del neoliberalismo que polarizó, ese sí polarizó a la sociedad entre una minoría que tenía todo y la mayoría que tenía muy poco. Y en ese sentido, por eso se rechaza el clasismo, el machismo, cualquier forma de discriminación, y es parte de los principios de este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ya explicó Edgar que los 4 ejes generales, la siguiente, por favor, los 4 ejes generales y los ejes transversales, es decir, hay 4 grandes temas, y que los ejes transversales, es decir, la igualdad sustantiva de mujeres, la innovación pública con el desarrollo tecnológico digital y los derechos de los pueblos indígenas deben ser incorporados a todos los 4 ejes y a todos los temas de gobierno, de tal manera que, como todos sabemos, acaba de ser aprobada una reforma indígena que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y por lo tanto también su derecho al desarrollo.
Entonces, aquí tenemos que incorporar que en todos los planes de gobierno, cómo los pueblos indígenas van a ser plenamente parte integrante del desarrollo económico, social, cultural y político del país. La que sigue, por favor. Entonces, con base en eso que ya explicó, y la que sigue, otra más. Las repúblicas, que son unas propuestas temáticas y los ejes que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su plan de gobierno, de su propuesta de gobierno, de su programa y su plan y su proyecto de nación. Se establecieron, se calendarizaron, digamos, para poder abordar todos los 4 ejes, las 14 repúblicas, que son los temas que presentó la presidenta, los 100 compromisos que se hizo desde el primer día de inicio de este gobierno. Todo va a ser integrado en los foros para ser discutido y analizado, que ese es el propósito de este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, les voy a presentar el calendario para que en los estados estén atentos, dónde pueden participar, porque hay foros presenciales y además hay participación, también se puede participar de manera digital, inscribiendo sus propuestas, sus documentos, sus análisis, sus comentarios, sus reflexiones, y todo va a ser tomado en cuenta para integrarse en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, los foros propiamente comienzan el próximo lunes 6 de enero hasta el 17 de enero. Entonces, aquí presentamos el 6 de enero, va a haber foros en Tijuana, y va a ser la dependencia va a ser seguridad, y el tema es gobernanza con justicia y participación ciudadana. El martes 7 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el tema del desarrollo con bienestar y humanismo, obviamente le toca a la Secretaría de Bienestar. El miércoles 8, economía, moral y trabajo en Guadalajara, le toca a la Secretaría de Economía. El 9 de enero le toca a desarrollo sustentable a Semarnat en Mérida, Yucatán. El 10 de enero habrá foros en la Ciudad de México, Mérida, Monterrey y Tepic. En la Ciudad de México y Mérida, de gobernanza con justicia y participación ciudadana, igual que en Monterrey. Y en Nayarit, en Tepic, Nayarit, va a ser economía, moral y trabajo. El sábado 11 de enero, desarrollo con bienestar y humanismo en Hermosillo, Sonora, en Guanajuato, en Pachuca, Hidalgo, en Saltillo, Coahuila y en Tlaxcala. Así mismo habrá en Colima un foro de transición agroecológica que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción agrícola. El 12 de enero, economía moral va a estar en Aguascalientes, corresponde a economía. En Veracruz habrá otro foro también que tiene que ver con economía, el desarrollo de los puertos, etcétera, que va a llevar a cabo la Marina. Y en la Ciudad de México habrá un encuentro de ejidos y comunidades agrarias, el segundo piso de la Cuarta Transformación, para discutir los temas de la agenda, digamos, de los sujetos agrarios sociales, ejidos, comunidades, campesinos, en fin, cooperativas. Eso va a ser respecto de eso. Luego, el 13 de enero va a haber un foro de desarrollo sustentable en Culiacán, otro de desarrollo, bienestar y humanismo en Zacatecas, desarrollo sustentable en Tampico, en Durango, Mexicali y Morelia con este tema. Luego, gobernanza con justicia y participación ciudadana en Querétaro, el mismo 13 de enero. Y en la Ciudad de México, gobernanza con justicia y participación ciudadana sobre el tema de migración. Y en La Paz, Baja California, economía, moral y trabajo enfocado hacia el turismo. Un foro de